esta clase grabada con el seminario de Lacan, el número 3, donde tratamos la psicosis. Lacan toma de la teoría de Freud, desde ahí inicia este abordaje, ¿no?, de la psicosis. Va a hacer algunas críticas, va a hablar de la psicosis como un problema estructural y no como un déficit psicológico. Con esto va a hacer referencia al caso Schereber, el escritor que justamente, Daniel Schereber, que realiza la autobiografía de un juez alemán muy prestigioso, que había tenido un brote psicótico. Freud hace el análisis de este juez, no lo conoce al juez, no lo aborda con pacientes, sino que lo hace a través de la lectura, del conocimiento de los hechos, ¿no?, narrados en el brote psicótico por este juez. Y Freud va a tomar la línea de que va a hablar que esto se produjo a partir de su represión, la represión y la fantasía homosexual, ¿no?, que estaba, por supuesto, reprimida en este juez. Lacan de ahí iba a decir que la psicosis no lo va a tomar como un problema estructural, lo va a tomar como un problema estructural, no como un déficit psicológico. Y va a ser una crítica a la comprensión inmediata, ¿no?, a esto de la posibilidad de hecho concreto y diagnóstico, podríamos decir, ¿sí? Y voy a hablar de algo mucho más profundo y en todo caso más volcado a lo que sería el entendimiento de esos fenómenos que se producen, ¿no?, en la psicosis. Va a decir también, si nosotros tomamos a Freud nuevamente, Freud privilegia la paranoia para pensar la psicosis, ¿no?, y lo va a diferenciar con la esquizofrenia. Ustedes saben que la esquizofrenia tiene, ¿no?, episodios de alucinaciones. Si nosotros vemos la película esta, Una mente brillante, del matemático Nash, que fue un caso absolutamente real, ahí vamos a poder observar lo que es específicamente todo lo que es el delirio, ¿no?, y las alucinaciones que aparecen en la esquizofrenia. Va a tomar también, va a exponer Lacan, ¿no?, esta idea del Kredenbaugh y los fenómenos elementales que se producen en la psicosis. Va a hablar del delirio como estructura, ¿no? Va a hablar de lo simbólico, de lo imaginario, de lo real. Y va a ir abordando esta visión que hace él, este análisis que hace a través de Freud, Lacan. Y él va a hablar, por ejemplo, de el Verwirrung, ¿no?, que por supuesto es en alemán, que traducido es la forclusión, ¿no?, que es un concepto psicoanalítico que designa este rechazo radical de un significante primordial, va a decir. Que esto significa que va a haber una expulsión del universo simbólico del sujeto. En esta teoría, justamente, Lacan va a hablar de la condición estructural de la psicosis, ¿no?, y va a decir, justamente, el significante es el nombre del padre, ¿no?, ahí va a aparecer la famosa cuestión del nombre del padre. Que esto, en algún sentido, lo hemos dicho en otras clases, ¿no?, la creación de un padre
¿no? La necesidad de la creación de un padre. Bueno, la figura paterna, lo que implica, ¿no? Esta figura paterna. El concepto igualmente, cabe aclarar, de Weber Funk, o sea, forclusión, fue introducido por Freud, no por Lacan. Lacan lo que hizo fue retomarlo y formalizarlo, ¿no? como un concepto. Ya Freud hablaba de que este mecanismo, a diferencia de la represión, lo que pasaba era que esto se mantenía en el inconsciente, o sea, la represión se mantenía en el inconsciente. Y esta forclusión era el significante que era directamente rechazado, ¿no? O anulado por la realidad psíquica. Y que nunca se inscribía en la cadena simbólica, o sea, no había manera de simbolizarlo. Como no había manera de simbolizarlo, no puede ser reprimido, ¿sí? Por lo tanto, esto retorna desde el exterior, viene desde afuera, ¿no? Y irrumpe en lo formal, ¿no? Como las alucinaciones. El fenómeno es traducido en fenómenos como alucinaciones. Lacan, justamente, su obra, sabemos que el peso fundamental de su obra tiene que ver con la concepción del lenguaje, ¿no? Del lenguaje y de la subjetividad. El sujeto como efecto, ¿no? El sujeto, va a decir Lacan, no es anterior al lenguaje. Se constituye como efecto de la cadena significante. Un significante que representa al sujeto ante otro significante, ¿no? Y en este trabalenguas, un poco, que menciona Lacan, es donde comprendemos que el sujeto, ¿no? Es lo que constituye el mundo exterior, y el individuo, ¿no? Lo que constituye el mundo interior. Lacan va a hablar también va a mencionar a Jasper, ¿no? Y la psicogénesis. Para Jasper, la psicogénesis era el proceso en el cual una alteración o síntoma o vivencia psíquica va a surgir o se va a desarrollar a partir de otra vivencia psíquica, ¿no? Y que va a ser el motor de la psicología comprensiva. Va a permitir entender la mente humana desde el interior, ¿no? De la biografía, desde la vivencia del individuo. A partir de esa vivencia del individuo vamos a poder entender en su discurso todas las conductas posteriores, ¿no? De esa vivencia. Y le vamos a dar como un significado a toda esa vivencia. Es una obra fundamental de Jasper en la psicología general. Esta obra fue comienzos de 1910. Y estos conceptos revolucionarios que introduce Jasper impactan en la psicología moderna. Jasper dice que hay un límite entre cómo se estudian los fenómenos mentales, hay una explicación, un causal, que es propio de las ciencias naturales, ¿no? Las causas orgánicas o neurológicas. Y va a haber una comprensión, ¿no? Propia de lo mental, intentar captar desde adentro, ¿no? Como una emoción o una idea surge comprensiblemente de un evento anterior,
Por ejemplo, sentir tristeza ante una pérdida, ¿no? En ese sentido, la psicología moderna justamente va a tomar de Jasper para el desarrollo de la personalidad, ¿no? Va a poder ahí hablar del desarrollo de la personalidad, cómo las personalidades se van desarrollando a partir de aquello construido previamente, de las experiencias del individuo, y cómo van formando y reformando sus conductas. Va a hablar, ¿no?, de la evolución de la personalidad de acuerdo a ese desarrollo, ¿no?, por donde cada uno va a pasar, ¿no?, a través de esa psicogénesis. Va a hablar de reacciones vivenciales, ¿no?, que son las respuestas a esa psicogénesis. Lacan va a tomar todo esto, ¿no?, y va a fundamentar a partir de sus tres registros, ¿no? Va a hablar de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. En lo imaginario estaríamos hablando ahí de la psicosis, lo simbólico cuando el individuo puede poner en palabras aquello que lo atraviesa o aquello que lo aqueja, y lo real, ¿no?, es aquello que es palpable, aquello que es posible, que está dentro del entorno, ¿no? Volviendo al caso Schereber, ¿no?, vamos a ver ahí cómo el delirio, ¿no?, cómo se traduce en el lenguaje y cómo hay una producción de sentido en el caso, ¿no? En el caso específicamente, Freud postula ahí, ¿no?, que la paranoia se desencadena por esta fantasía homosexual, que el paciente no podía aceptar de ninguna manera en forma consciente, ¿no?, teniendo en cuenta la época en la que estamos hablando de este caso, ¿no? Estamos hablando por el 1908, 1909. En esa época, tanto la sociedad, tanto con el tema del hombre y la mujer, ya esto lo hemos hablado en otras clases, se establecía, ¿no?, como una función determinada en lo masculino y en lo femenino, y no había posibilidades tampoco, ¿no?, de esta manifestación de algún tipo de deseo homosexual. Entonces, en ese sentido, además, teniendo en cuenta de que era juez, ¿no?, por lo tanto su conducta debería ser como impoluta, ¿no?, como determinante su comportamiento también, ¿no?, para la sociedad. Y ese deseo se hacía intolerable, porque el deseo existía, el deseo no se podía evitar, y la represión de ese deseo era lo que desata finalmente, ¿no?, el brote psicótico. Va a hablar de este delirio, ¿no?, el delirio de este juez que arremetió contra su propio psiquiatra, ¿no? Tomaba al psiquiatra como, en su delirio, como el posible abusador, ¿no?, y que quería destruir su alma. Lo toma como, evidentemente, hace su transferencia sumamente negativa, ¿no? Al principio, esta es la primera fase, va a decir Freud. Y luego va a venir la fase de la mística, ¿no?, y de la grandeza.
y el psiquiatra pasa a ser Dios, ¿no? Pasa a ser el que más sabe, el omnipotente. Y bueno, y ahí entra lo que es el delirio místico, porque este juez empieza a tener justamente creencia, ¿no? de que tenía una misión divina, que la humanidad se había perdido, ¿no? Y que debía ser transformado en mujer para crear una nueva raza de hombres. Lacan ahí entonces va a tomar esta referencia y va a explicar cómo este delirio, ¿no? se traduce en lenguaje, y a partir de la traducción en el lenguaje empieza a tomar sentido, ¿no? Ustedes fíjense que en este delirio está esta cuestión de la humanidad, de la creación de la humanidad, ¿no? De ser mujer para poder crear una nueva generación de hombres. Y empezamos a traducir, ¿no? esa homosexualidad. La idea de esta lectura de Lacan y de esta comprensión, este atravesamiento del lenguaje, esta posibilidad de comprender y no de traducir siempre o todo el tiempo, ¿no? Esta cosa de interpretación del psicoanálisis, como poder dejar de lado, ¿no? esa interpretación y tratar de comprender la historicidad de la persona, ¿no? que viene a reformular sus deseos, sus fantasías, sus atravesamientos, sus traumas, ¿no? Entonces digo, ¿qué cambia dentro del psicoanálisis si dejamos de buscar este concepto, ¿no? de la cura y empezamos como a comprender de qué se trata todo esto cuando hablamos de psicosis, de delirio, ¿no? de trauma? Empezar a comprender de dónde viene la historia de cada uno de los individuos, cada uno de los sujetos con los que trabajamos. Y poder comprender cómo aparece ese sujeto, ¿no? dentro de la psicosis. Si pensamos en Freud, justamente en esta cuestión de lo reprimido, cómo nuestra mente puede escapar de esa represión, ¿no? y transformar en una historia nueva, porque por más que sea un delirio no deja de ser una historia nueva, no deja de ser otra realidad posible para esa mente, para poder escapar, ¿no? de esa represión y de esa realidad, porque en realidad, valga la redundancia de la utilización de la palabra, supera, ¿no? la posibilidad de ese sujeto o de esa sujeta a manifestarlo. Hoy podríamos hablar, ¿no? de que estas cuestiones que nos atraviesa a través de la sexualidad están quizás menos reprimidas, ¿no? se pueden manifestar. Estamos viviendo una sociedad en la que estas manifestaciones no están coartadas, no están reprimidas. Podríamos hoy estar hablando de una sociedad con un deseo más libre, ¿no? con una posibilidad mayor de encontrarse con su propio deseo, ¿no? y seguir con su propio deseo. Ahora, justamente,
si nuestra sociedad ahora puede encontrarse mayormente con su deseo, ¿no? A través de todo aquello que sea del atravesamiento sexual, de acuerdo a la teoría de Freud, ¿qué sería entonces hoy lo que trae este mismo sujeto, esta misma sujeta, ¿no? y que los atraviesa y que produce y que sigue produciendo esta cuestión de la psicosis, del delirio o de los traumas, simplemente, ¿no? Nosotros no tratamos patologías. Digo, pero ¿cuál sería la represión, ¿no? en esa cuestión? Bueno, sigue siendo la misma, increíblemente sigue siendo la misma. La raíz sigue siendo la misma. Se siguen conformando en deseos insatisfechos, deseos reprimidos, ¿no? Quizás ya no del orden. Entonces fíjense que aún siendo con respecto a la sexualidad, aún sigue habiendo, ¿no? Estas cuestiones. Yo he tenido hace 2 o 3 años personas que en su discurso manifestaban esta posibilidad de no entender y de no entenderse, y buscaban en el análisis como el ok de que estaba bien dentro de nuestra sociedad ahora la homosexualidad, tanto en mujeres como en hombres, ¿no? Pasó en ambas ocasiones. Entonces fíjense que aún teniendo una sociedad en la que estas cuestiones se pueden hablar más libremente, en nuestra génesis, en nuestros ADNs, sigue estando esta cuestión de la represión, de lo prohibido, de lo que no debería ser. Entonces, fíjense la importancia mayor del lenguaje más allá del cambio generacional que se haya producido. La importancia del lenguaje, como el lenguaje nos atraviesa y nos funda profundamente nuestra psiquis. Así que esas serían las preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos eso? Si dejamos de buscar y solo comenzamos a comprender y pensar en el sujeto, en su discurso y lo que trae en ese discurso específicamente, ¿no? No tan enfocados en la interpretación. Esto también lo remarco, ¿no? Porque es también poder traducirlo cuando escuchamos, porque tenemos como esa ansiedad de la escucha y de responder algo, de decir algo. Y a veces la mejor manera es escuchar, sin que medie la palabra, ¿no? Que la palabra sea solamente de aquel o aquella que necesita ser escuchado. Entonces fíjense que en la serie Envidiosa está justamente esto, ¿no? Entonces fíjense las primeras partes en las que la psicoanalista no habla, no le devuelve nada, y ella dice, no me decís nada, ¿no? O cuando fue a ver al otro psicoanalista, ¿no? Que el otro psicoanalista no le hablaba, ¿no? Pero ustedes fíjense cómo incluso puede inducir a mayor capacidad de palabra del paciente, ¿no? Cuando el terapeuta produce esto del silencio y de la escucha. Pero bueno, son todas cuestiones para leer, para analizar, para profundizar y bueno, y finalmente tener nuestra propia forma, ¿no? De abordar cada una de las personas que nos consultan. Así también como podemos hablar del estilo, podemos hablar de las necesidades, ¿no? Porque también me parece que está bueno cuando el profesional se adapta a la necesidad de quien viene a consultar y no que simplemente sea un estilo
y marque un estilo. Yo creo que debe ser totalmente moldeable y totalmente adaptable a la persona que consulta, ¿no? A cada uno y a cada una, más allá del estilo propio, ¿no? Me parece que esto de definir un estilo propio en el psicoanálisis me parece que es algo para reformular, ¿no? y avanzar por el camino de la escucha activa finalmente, más allá del estilo y más allá de la palabra. Bueno, como saben, esta clase fue grabada porque yo no estoy. Y nos encontramos, ustedes van a tener vacaciones, unas pequeñas vacaciones de invierno, y después nos encontramos nuevamente en agosto. Les voy a pedir que lean lo más que puedan todo este material, también el PowerPoint que les mandé, pero preferiblemente si pueden leer el material. Y ya en agosto a ver si podemos, sé que hay personas que ya no continúan porque ya hicieron todo el año pasado, pero las que sí continúan, a ver si podemos profundizar en estas cuestiones de las prácticas, ¿sí? Me gustaría que todo el mes de agosto podamos hacer exclusivamente prácticas, más allá de la teoría que yo les mande para leer, porque les voy a ir mandando los seminarios, ya con los seminarios de la CAM es como que ya finalizaríamos ahí. Tiene varios largos seminarios, pero poder profundizar en la práctica. Así que bueno, nada, que tengan unas felices vacaciones y a la vuelta nos estamos viendo. Chau, chau.